sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como hemos estado viendo a través de las publicaciones de Taehyun y las canciones que podrían tener un significado mucho más profundo, algunas personas me han estado pidiendo que hable con más profundidad sobre algunos detalles que quizá pudieron pasar por alto en este canal. En mi anterior video les hablé vagamente de una canción que Taehyun había usado en su última publicación de Instagram, la cual iba titulada como Distance de Emily King. Esta canción en particular resuena mucho acerca de cómo Taekook ha estado manteniendo una distancia desde que salieron del servicio militar, debido a sus agendas individuales. Ellos convivieron felizmente en el último concierto de Hobby que se dio en Seúl, y muchos no pudimos ignorar que realmente se veían tan felices estando con el otro. Pero días después no fue un secreto que Jungkook viajó a los pocos días de su salida con Jimin para grabar el programa que tenían en conjunto, seguramente para divertirse y platicar acerca de lo que habían vivido al hacer el servicio juntos. Cuando Jungkook regresó, pudimos ver a Taekook siendo lindos y cercanos entre sí durante el live grupal que se dio justo a los días de su regreso y el de Taehyun. Y aunque él también estuvo ocupado, reuniéndose y saliendo con algunos directores, preparando algo que Taehyun mencionó lo tenía realmente emocionado, honestamente nosotros no pudimos saber si Taekook se había estado quedando juntos, hasta que Taehyun tuvo que partir a París como embajador de Celine para el desfile de moda. La mitad de los miembros viajaron a Los Ángeles para concentrarse en el próximo álbum grupal que saldría en la primavera del próximo año. Algunos dijeron que probablemente Taehyun viajaría de París a Los Ángeles para encontrarse con el resto de los miembros, y aunque hasta ahora no sabemos si eso es así, es muy seguro que pronto volveremos a ver a Taekook reunidos nuevamente, con sus agendas coincidiendo en todo. Es por eso que la canción Distance de Emily King nos habla precisamente de la complejidad y la belleza de las relaciones a larga distancia. Desde el comienzo, la letra nos muestra una situación cotidiana en la que una pareja lidia con los retos de tener distintos horarios y compartir el mismo espacio. La frase, una habitación es suficiente cuando dos personas intentan llevarse bien, expresa lo complicado que puede ser convivir en un lugar reducido, lo cual puede provocar tensiones y la necesidad de contar con momentos y espacios propios. Cuando la canción dice, el amor es siempre mejor cuando retomamos lo que somos, cuando estamos separados, la distancia hace crecer el corazón. Destaca la idea de que estar separados puede beneficiar a la relación. Emily King plantea que ese tiempo a solas permite que cada persona se reconecte consigo mismo, lo que a su vez puede fortalecer el vínculo entre ambos. Así que la frase, la distancia hace crecer el corazón, funciona como una metáfora que resume esta idea. La ausencia no debilita el amor, sino que lo intensifica y refuerza. A lo largo de la canción habla de que incluso si se siente solo, es feliz sabiendo que su amor nunca se alejará, y utiliza metáforas poéticas para describir cómo la distancia afecta su vida diaria. Cuando dice que hace que las hojas de los árboles caigan y que las horas del día se alarguen, sugiere que la separación puede hacer que el tiempo pase más lentamente, y que la naturaleza misma parezca cambiar. Sin embargo, también encuentra consuelo en la libertad que le brinda la distancia, permitiéndole explorar su creatividad y disfrutar de momentos de introspección, lo que por supuesto ha pasado últimamente, y ninguno podría negar que esta canción no queda perfectamente para ellos dos. Así que concluye con una reafirmación del amor incondicional, destacando que, a pesar de la distancia física, el amor y la conexión emocional permanecerán. Por supuesto, esta canción no parece ser algo casual. Probablemente Taehyun la usó porque sabía que sus días separados iban a terminar, y aunque solo estoy suponiendo aquí, es mejor si toman este hecho y esperan a ver lo que tienen planeado para su regreso, porque estoy seguro que cualquier cosa que haya pasado desde su salida ni siquiera ha afectado su relación y cercanía. De todos modos, si recuerdan haber visto que Taehyun había estado usando un bolso en forma de oso de la marca Jellycat, después de comprarlo ese mismo día, realmente no parecía otra casualidad más. Algunos notaron que esta marca tenía bastantes similitudes con cosas que Taekook había hecho anteriormente, principalmente porque la bolsa que Taehyun había usado también tenía una versión en forma de conejo, y muchos dijeron que aparentemente estos personajes eran los principales de la marca Jellycat, al ser compañeros cercanos en sus animaciones. Como el hecho de hacer paracaidismo juntos, la cuenta de Jellycat subió uno de esos videos donde el oso y el conejo se tomaban de las manos mientras saltaban juntos, justo como Taekook lo hizo en aquel viaje privado a Hawái. Revelado por el propio Taehyun cuando dijo que Jungkook había viajado hasta él porque le había dicho que lo extrañaba, y luego se mostraban con el equipo de paracaidismo en una de sus actividades juntos, lo que hizo que esto fuera mucho más significativo. Y es que es demasiado sospechoso que la propia marca tome inspiración de ciertas cosas que se han pasado en la vida real, como Jungkook tocando la batería, Taehyun usando una prenda con relieves muy característica en la nieve y llamando al conejito,
y demás cosas que probablemente sean muy sospechosas, pero aunque eso solo sea una idea más, no deja de ser significativo que Taehyung lo haya usado, mientras su camisa también revelaba un conejito en el diseño. Además de que se le vio de compras en su último día en París, definitivamente la canción de Emily King nos deja con la sensación de que Taehyung sabe que la distancia fue importante y que pronto podremos verlos siendo más cercanos que nunca. Así como lo dije en mi video pasado, ellos podrán disfrutar siempre de estar con sus amigos más cercanos y ser cariñosos con ellos, y eso jamás hará que ellos dejen de quererse menos, porque su relación no se basa en lo que digan los demás, sino en lo que ellos sienten de verdad.